Gracias, señor presidente, y gracias, señora consejera, por la detallada exposición que nos ha hecho del presupuesto para su consejería. Yo también quisiera empezar con una reflexión más de fondo que tiene que ver con la financiación, y compartiendo los argumentos de la portavoz de Izquierda Unida, quisiera apuntar también otra reflexión que tiene más que ver ya no con el déficit en las transferencias del Estado, que es una preocupación y una queja que compartimos, sino también con otras medidas que dependen más de la propia gestión de la Junta, como la distribución de los ingresos entre impuestos directos e impuestos indirectos, donde vemos que en el presupuesto general de la Junta pues aumenta la carga fiscal sobre los impuestos indirectos y se reduce, en cambio, la de los impuestos directos y los ingresos procedentes de esos impuestos en un momento de crecimiento de la economía, lo cual implica que algo no se está haciendo del todo bien por un lado, y por otro que se está apostando por una política fiscal que es más bien regresiva, y eso pues no solo aumenta las desigualdades, sino que al final también tiene un impacto en los ingresos de los que puede disponer la Junta de Andalucía para su presupuesto en las distintas consejerías. Dicho lo cual, nos alegramos también aquí de que haya un aumento considerable en el presupuesto de cultura. Sabemos que en periodos de recortes la cultura suele ser uno de los primeros capítulos sacrificados, y que ahora podamos recuperarnos en este presupuesto que se presenta aquí para el año que viene es en principio una buena noticia, y una buena noticia que espero que no se vea estropeada por los nubarrones que hay en el panorama en relación con los recortes ya comprometidos con el señor Rajoy, con la Comisión Europea, para recortar de entrada 5.300 millones de euros antes de que acabe el año, lo cual pues es muy previsible que tenga un impacto sobre los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, y espero que no acabe afectando al final tampoco a este presupuesto de cultura que usted presenta hoy aquí. Por lo demás, pues vemos que la mayor parte de los capítulos del presupuesto aumentan, y nos alegramos de ello también, pero quisiera trasladarle una preocupación por una excepción que vemos aquí, según los datos de los que yo dispongo. El capítulo 45B, planificación y tutela del patrimonio cultural, se reduce en 14 millones de euros respecto al presupuesto de 2016, donde tenía un presupuesto de 28.240.000 euros y pasa a 14.119.000. Y me gustaría preguntarle por el motivo de esa reducción, que no veo justificada en reasignaciones, pero puede ser que haya algún dato que se me haya escapado en los datos que manejo. Por tanto, ¿cuál es la razón de esa reducción, que nos parecería en cualquier caso preocupante, ¿no? Sobre temas como el flamenco, también comparto lo que decía la señora Nieto en relación con que estratégicamente sería conveniente definir mejor los objetivos, y quisiera traer aquí alguna preocupación que ya salió en el debate del Pleno sobre la proposición no de ley presentada por el Partido Popular relacionada con las peñas flamencas, y que nos trasladaban pues artistas flamencos en relación con los festivales. Y quisiera preguntarle concretamente si podría detallar algo más el apoyo de la consejería a los festivales, y si un objetivo estratégico de su consejería es recuperar especialmente los festivales de los pueblos, que en los últimos años se han ido perdiendo en muchos casos, y que eran una de las maneras de que el flamenco siguiera llegando a nuestros municipios, especialmente a los municipios pequeños, que normalmente están alejados de los circuitos donde el flamenco pues se exhibe como espectáculo en Andalucía, ¿no? Sí me alegro de la novedad respecto al presupuesto anterior, de que las ayudas para compañías y artistas, según nos ha comunicado aquí hoy, se hagan extensivas no solo a su participación en el extranjero, sino también en España, porque creo que eso precisamente iría en esa línea. Me gustaría saber si, aparte de ayuda a artistas y compañías, pues está previsto también una mayor financiación directa a esos festivales de nuestros pueblos, de los pueblos de Andalucía. Y si en relación con las peñas
la financiación está condicionada de alguna forma también a que las actividades flamencas que se desarrollan en ellas sean en la medida de lo posible también abiertas al público en general y no solo a los socios. Creo que eso también contribuiría a acercar más el flamenco a la ciudadanía en general y ampliar su acceso. Y luego hay un par de cuestiones más concretas, más locales, si me lo permite, que tienen que ver también con algún tema que ya ha salido aquí en el debate de hoy. Una es sobre el Festival Cines del Sur. Efectivamente, lo ha comentado el portavoz de Ciudadanos. Este año no hemos tenido por primera vez Festival de Cines del Sur desde que se puso en marcha. Y usted nos dijo que había puesto en marcha la creación de una comisión para estudiar el futuro de este festival, para reorientarlo, porque nos decía había venido languideciendo en los últimos años, también hay que decirlo, porque en gran medida porque se había reducido su presupuesto hasta un 10% de lo que llegó a tener en su primera edición. Bien, es verdad que la primera edición fue antes de la crisis, pero no sé si eso justifica del todo la drástica reducción del presupuesto que había sufrido este festival en los últimos años. Y, por tanto, me gustaría saber si hay alguna partida concreta y si eso lo puede conectar con qué avances ha habido en la comisión que se creó para reorientar el Festival de Cine del Sur. Y también otra cuestión concreta tiene que ver con algo por lo que ya le pregunté en la última comisión, y es si hay alguna partida para el bien de interés cultural del Valle del Río Darro, cuyo expediente se publicó en el mes de marzo, creo recordar. El Valle del Río Darro, como bien de interés cultural patrimonial. Sobre memoria democrática, pues hay que destacar que el aumento del presupuesto se da en un porcentaje muy inferior, digamos que la mitad del aumento general del presupuesto de la Consejería. Es decir, que siendo un aumento superior a la media del aumento del presupuesto de la Junta, está por debajo del aumento del presupuesto de Cultura, y hay que tener en cuenta que partimos de una cantidad que ya de por sí no era muy alta, 1.100.000 euros pasa a 1.200.000, y como decía la señora Nieto, en un año en el que se prevé la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Y hay dos partidas, o hay dos, en primer lugar, preocupaciones del movimiento memorialista y de las víctimas, sobre todo de las familias de las víctimas, que tienen una implicación presupuestaria muy importante. Una tiene que ver con las exhumaciones y la otra con la identificación. Hace pocos meses anunciaba usted el convenio con el grupo Genio y con la UGR para el banco de ADN, y decía usted en la presentación de ese convenio que la financiación concreta del banco de ADN dependería de futuros convenios específicos que desarrollarían el convenio general. Me gustaría preguntarle qué financiación hay prevista para esos convenios específicos y si se ha avanzado en el desarrollo de esos convenios específicos para que ese banco de ADN pueda tener una financiación consistente para el año 2017. Y también en relación con memoria democrática, usted ha sido muy prolija en datos para casi todos los capítulos, pero en memoria democrática solo nos ha dado un dato concreto, que es un 33% de aumento para la señalización de los lugares de memoria. Pero no nos ha dado cifras concretas ni para exhumaciones, ni, como decía antes, para el banco de ADN. Me gustaría saber si nos podría facilitar algún dato concreto de qué partidas tiene previsto dedicar su consejería en concreto a exhumaciones. Y bueno, por lo demás, pues yo creo que comparto su valoración de que la cultura, lo ha dicho, cito literalmente sus palabras, conforma ciudadanía, nos forma como personas y nos hace más felices. Esa felicidad, evidentemente, con más recursos, pues será mayor, y desde aquí simplemente expresar nuestro deseo, hilándolo con lo que decía al principio, de que no se vea recortada esta partida presupuestaria general de su consejería para cultura para el año que viene, y que cuente con nosotros. Decía usted que su mano está tendida, pero también es verdad que en el proceso previo a la elaboración de estos presupuestos no se ha puesto en contacto con nuestro grupo para pedir su colaboración. Evidentemente todavía queda mucho tiempo para desarrollar el proceso, y por nuestra parte también está nuestra mano tendida para
contribuir en lo que podamos pues a mejorar el presupuesto de cultura de la Junta de Andalucía para el año 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Manuel Jerez. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Popular Andaluz, tiene la palabra su portavoz, el señor Garrido Moraga.